Hola, buenas tardes. Este breve vídeo va a ser simplemente para contaros la parte de cómo determinar la mejor curva de rotación y los parámetros geométricos de la galaxia. Ya explicamos en el vídeo anterior cómo extraer la información de la imagen FITS del campo de velocidad radial del gas, y en este simplemente voy a dar unos cuantos consejos sobre cómo luego derivar, cómo hacer ese proceso iterativo para obtener la mejor curva de rotación y también la mejor parámetro geométrico, como decía, de básicamente inclinación, ahora ya sería cinemática, una vez y tenemos, y también el ángulo de posición, también cinemático del eje o semieje mayor de la galaxia. Bien, entonces, en primer lugar, recordar dónde nos habíamos quedado. Teníamos ya los datos de la primera estimación de la curva de rotación, digamos, multiplicada por el seno de i, que era nuestra velocidad radial observada a lo largo de ese eje mayor, ¿vale? Eso es VDR por seno de i. También vimos a partir de la página 36 del PowerPoint de la parte 3, tema 1, cómo era la relación entre las diferentes coordenadas, con lo cual ya a partir de las coordenadas en el cielo R minúscula, a lo largo de ese eje mayor podemos sacar nuestra R mayúscula, el teta va a ser 0 para el semieje mayor y tenemos una expresión muy sencilla, como digo, para sacar la VDR a partir de la velocidad radial observada. Bien, entonces eso tiene dos pasos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, como vamos a tener que aplicar el VDR para determinar o para predecir la velocidad radial observada en otros puntos que no son el eje mayor, claro, no podemos hacerlo de una forma simplemente utilizando la tabla. Tenemos que ajustar una función a esa curva VDR para luego en otros puntos, donde la distancia R mayúscula será otra, tendremos que estimar a partir de esa función analítica cuánto vale la velocidad circular, ¿vale? Y luego ya proyectarla en función de la inclinación, del ángulo teta del azimut dentro del disco, etcétera, lo que corresponda para cada punto de nuestro mapa de velocidad radial, ¿vale? Entonces, para hacer eso se pueden utilizar diferentes funciones. Os animo, si queréis, a que miréis también en la literatura, en Binary Tree Main, etcétera, posibles formas funcionales para esa curva, pero yo os aconsejo, por ejemplo, que utilicéis una tan sencilla como el arco tangente, ¿de acuerdo? Fijaros que el arco tangente también tiene una parte de crecimiento lineal al principio y luego llega una asíntota horizontal que, digamos, es similar a la velocidad máxima de la curva de rotación que de hecho se observa en este objeto, ¿no? Entonces sería simplemente, podréis hacer simplemente una función del tipo, déjame un segundín que os lo enseñe, vamos a ver, esta misma terminal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues simplemente podréis poner, ajustar vuestros valores de velocidad radial, ¿no?, a una función del tipo de A por el a tangente de BR, por ejemplo, ¿vale? Esto es un multiplicado, ¿vale? Alguna función de este estilo ya puede daros un muy buen ajuste a la curva de rotación que hemos obtenido, ¿vale? De tal forma que cuando ajustéis esos datos podéis ajustarlos de cualquier forma, dentro de Python, en R o lo que sea, ajustáis vuestra VDR, ahí ya habréis multiplicado las velocidades radiales, perdón, habréis dividido las velocidades radiales entre el seno de una primera inclinación fotométrica. Ahora entraremos a cómo se puede estimar esa inclinación fotométrica. Y luego eso será el VDR y vosotros tenéis valores de R, que como estamos en ese MG mayor coinciden con la distancia en medida en el plano del cielo, ¿no? Vosotros tenéis una distancia en segundos de arco, que podréis pasar directamente a distancia si queréis en kiloparsec o bien lo podéis dejar en segundos de arco, ¿vale? Y luego A y B serán las constantes que tenéis que ajustar. ¿Qué nos va a dar? A, pues nos va a dar básicamente, está relacionado directamente, en pi medio por ahí dando vueltas, con la velocidad circular, esa asíntota horizontal que vamos a tener en nuestra curva de rotación, y que va a ser la velocidad circular de la curva de rotación plana, ¿vale? Y B va a ser básicamente el factor de escala, ¿no? Es decir, cuán pronto empieza o más tarde empieza a aparecer la parte ya asintótica de la curva de rotación, ¿vale? Si la parte lineal es muy pequeña dentro del disco de la galaxia, pues ese B va a ser muy grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si la R es muy grande, o sea, si la distancia a la que sucede son más grandes, pues el B tiene que ser más pequeño, ¿vale? Podéis calcular las unidades que tiene, kilómetros por segundo por kiloparsec o kilómetros por segundo por por segundo de arco. Bueno, las unidades que uséis, pues esos darán las unidades de A y de B, ¿vale? De esa forma, pues simplemente con esos datos que ya extrajimos, por ejemplo, con DS9, podríamos sacar la mejor curva de rotación. ¿Ventajas que tiene esto? Pues que cuando ahora nosotros apliquemos
Dejadme que lo ponga en ahora guión encima para que lo veamos, está aquí, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros ahora apliquemos esta curva, la segunda ecuación, la ecuación completa, pues tendremos que evaluar para cada posición del mapa, en coordenadas x, y, que tendrá su correspondencia en coordenadas polares en el mapa o en el cielo, ¿vale? Pues tenemos que calcular para cada r y phi, a partir de las ecuaciones que vimos en la parte 3 del tema 1, pues tendremos que evaluar su teta y su r mayúscula. Con el teta no va a entrar en esta ecuación, pero el r mayúscula tendremos que aplicar a esta fórmula del arco tangente que hemos obtenido y estimar así la velocidad de nuestro modelo para ese punto. Y así con todos los puntos del mapa. Yo os recomiendo que de ese mapa completo que tuvierais en NumPy o que hayáis tenido en una tabla de ASCII o lo que sea, pues solamente os quedéis con algunos valores que son los válidos. Ahí va a haber muchos valores que son ruido, ¿vale? Que son valores que no son físicamente válidos. Muy altos, muy bajos. Hay dos formas, se puede definir una forma geométrica, una elipse, por ejemplo, dentro de la cual os creéis los valores, o bien simplemente fijar los límites de velocidad mínima y máxima que son creíbles. Normalmente, cuando la señal no es suficiente, los valores de velocidad son completamente locos, ¿no? No se quedan en torno a los valores reales, lo cual podríais hacer un umbral ahí entre 1350, 1750, para usar como valores válidos para estimar, digamos, los mejores parámetros o los parámetros que os dan el mayor acuerdo entre esta velocidad observada RFI y las velocidades observadas a partir del mapa de velocidad radial que hemos generado, ¿vale? La idea, por tanto, el procedimiento sería tan sencillo como partimos de una inclinación fotométrica, esto como os explica, si os explica aquí en el guión, podéis, por ejemplo, sacarlo de las imágenes de Sloan, que veis el cociente de ejes y de ahí directamente haces el arcocoseno de B partido por A, si no recuerdo mal, eso os da la inclinación, ¿vale? Y mirarlo, bueno, ahora lo buscamos si no, para sacar a partir del cociente de eje la inclinación, sacamos la inclinación fotométrica en ese caso, ¿vale? Y con esa inclinación fotométrica lo que haríamos ahora sería calcular a partir de los datos extraídos a lo largo del eje mayor la VDR, pues ya tendríamos la primera inclinación, entonces cogeríamos los datos de velocidad radial, dividiríamos entre seno de esa inclinación fotométrica y nos daría automáticamente la curva de velocidad radial. A eso ajustamos una función arcotangente, sacamos el mejor A minúscula y B minúscula que ajusta a esa curva y ahora evaluamos, por ejemplo, las diferencias cuadráticas medias entre la velocidad observada en cada punto de RFI y la velocidad radial predicha por este mejor modelo con la mejor curva de rotación hasta ese momento, la inclinación fotométrica y el ángulo de posición también fotométrico del semieje mayor, ¿vale? Que eso simplemente lo podemos sacar de la posición en la que se encuentra el semieje mayor de la imagen, ¿vale? Simplemente o teniendo en cuenta que el phi menos phi sub 0 es el ángulo de posición desde el eje mayor, ¿vale? Entonces con eso generamos una matriz de datos modelados que es en función del x y de nuestro mapa, o del r y el phi, de las coordenadas polares, y tendremos nuestro mapa observado. Y tendremos que calcular diferencias cuadráticas, el mínimo de la suma de las diferencias cuadráticas, como un estimador del mejor modelo. Eso nos va a dar un cierto valor de ese h cuadrado, o de esa diferencia cuadrática entre velocidades observadas y modeladas, y básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar el A y el B de la curva de rotación VDR, ¿vale? O sea, los parámetros de la curva de rotación mejores, la mejor inclinación, que ahora ya sería cinemática, hemos tenido en cuenta, a partir de un modelo cinemático y de toda la información bidimensional del mapa de velocidad radial, y también el mejor ángulo de posición phi sub 0 del semieje mayor. A esto se puede añadir, eso también depende de cómo se programe, el mejor centro, es decir, el x y el y del centro de la galaxia, o las coordenadas del centro de la galaxia también se pueden introducir en ese proceso de ajuste o de minimización, ¿vale? Y bueno, ahí como es una función no lineal, pues os dejo que me vale cualquier proceso de ajuste, ¿vale? Si queréis usar lo que habéis aprendido en técnicas estadísticas, perfecto, pero podéis hacerlo por brute force, o sea, fuerza bruta. Explorar el espacio de parámetros, buscar una solución inicial, luego si queréis reducir el tamaño del grid. Son ecuaciones sencillas, los datos tampoco son tantos, pues no llega a 70 por 70 spaxels, con lo cual realmente el proceso de minimización no es tampoco tan complejo como para que requiera de una gran potencia de cálculo o algoritmos de minimización que sean muy rápidos, ¿vale?
Bien, entonces de esa forma al final obtendríais una mejor curva VDR, o dicho de otra forma, un mejor A y B de los parámetros de la cotangente, de la función cotangente que genera esa mejor VDR, un mejor phi sub 0 y una mejor inclinación. Y como digo, también se puede meter el centro de cinemático ahora de la galaxia y también incluso la velocidad sistémica, ¿vale? De la galaxia también podría ser un parámetro libre. Eso ya un poco en función de qué tipo de procedimiento de minimización uséis. Y bueno, tampoco es tan crítico. Lo más importante es sacar una buena velocidad de curva de rotación, ¿vale? Y una buena inclinación cinemática. Eso es lo más crítico, ¿vale? Porque es quizá también lo más interesante, ¿no? El derivar la inclinación real del disco a partir de los datos de cinemática y la mejor curva de rotación porque es la que nos va a permitir precisamente determinar luego el mejor modelo de masa para, al menos hasta la zona donde se observa la luz del disco de nuestra galaxia, ¿no? Y bueno, eso es básicamente la parte de velocidad radial, ¿vale? Luego ya daré en lo que serán los vídeos de la parte 4 de esta práctica, pues contaré un poco más sobre el modelado, que como digo e insisto, es donde más espero que hagáis énfasis, porque hasta esta parte, hasta la generación de los mapas de velocidad del gas y de las estrellas, los mapas os los he dado, lo cual no espero que, no es obligatorio generarlos vosotros, pero sí que espero que luego lo que es el análisis de la obtención de la curva de rotación que se muestra aquí y la parte posterior del modelado de esa curva de rotación, pues ahí se haga bastante más énfasis en el trabajo, ¿vale? Voy a cortar ahora para no, tampoco insisto en hacer los vídeos tan largos y ya la tercera parte o el tercer vídeo de esta parte será sobre la cinemática estelar en NGC 1349, en particular la derivación del mapa de dispersión de velocidades a partir del mapa que tenemos ahora, que es un mapa de anchura de pico de correlación, ¿vale? Pero eso, como digo, lo veremos en el siguiente vídeo. Venga, muchas gracias y buenas tardes.